eso es que nuestra fe sea sometida a fuego, que salga la impureza, nuestra incredulidad, nuestros pecados, y Dios nos va a estar limpiando. Y ya que estemos limpios, entonces sí dice, cuando se manifieste Jesucristo, nuestra fe será alabada por Dios, glorificada por Dios, honrada por Dios. ¿Se entiende este tipo de prueba? Es para aprobar, es una prueba positiva. La otra palabra se pronuncia peirazo. Peirazo. También es una manera de probar, pero a diferencia de dokimazo, la intención es reprobar. Aquí es reprobar, buscar fallas, rechazar, juzgar. Es una prueba negativa. Este tipo de prueba es la que hacían los fariseos hacia el Señor Jesucristo cuando lo querían matar. Ustedes recuerdan, Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para probarle, en la versión de las Américas, o para tentarle, también se puede traducir esta palabra como tentarle. Y le pidieron que mostrara señal. Lo que querían era buscar alguna falla para reprobarlo y entonces acusarlo, para poder descalificarlo. Mateo 22:35 también usa esta palabra. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, ahí está nuevamente, o para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Lo que buscaban era reprobarlo. Lo probaban para ver si sus respuestas eran erróneas y poder descalificarlo. Esta palabra, peirazo, esta segunda prueba negativa, es con lo que se describe a Satanás en 1 de Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el peirazo, a que el tentador, a que el probador os hubiese tentado o os hubiese peirazo y que nuestro trabajo resultara en vano. Él está buscando tentar para reprobar, tentar para acusar, tentar para descalificar, para aniquilar, para matar si es posible. Así que la pregunta, ¿cuál es la palabra que utiliza Juan? Y la respuesta por el contexto es clara, es dokimazo. En el texto original se ve con claridad. Probar para aprobar, probar para aprobar. Los creyentes entonces deben estar comprobando la veracidad y la fuente de lo que escuchan, pero escucha esto, con la intención de aprobar lo que es bueno y digno. La intención de aprobar lo que es bueno y digno. Y esto es muy importante porque Juan no le está diciendo a los cristianos que debemos de estar dudando de todo mundo y convertirse en una especie de juez que critica para destruir, sino que con la verdadera intención de conocer a Dios, escuchar lo que se está enseñando. Si no hay nada bueno, entonces desecharlo. Pero eso es después de haberlo probado. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Como veremos en las siguientes predicaciones, este tipo de prueba no solamente se queda a nivel de palabras. Ustedes me están escuchando a nivel de palabra. Cuando viene nuestro pastor, lo escuchan a nivel de palabra. Esta prueba también tiene que ir más allá. Y es a nivel de observar la vida de la persona. En el ejercicio cotidiano de examinar lo que escuchamos, estamos desarrollando también la habilidad de identificar si la persona que habla es sincera o es un falso maestro engañador, que puede hablar verdad, pero vivir hipócritamente. Así que Juan les está urgiendo a los cristianos de vivir bajo esta sencilla palabra, dokimazo, prueba para aprobar, examina para aprobar. Entonces, el apóstol exhorta para que cada uno de los congregantes verifique si lo que está escuchando, si la enseñanza que recibe es la correcta, y nuevamente, esto con la intención de aprobar, no de juzgar, no de pensar que uno es superior, sino de identificar lo que es verdaderamente bíblico. Ahora, permíteme ampliar esto un poco más, mencionando 3 implicaciones para poder probar o para poder examinar, para aprobar,
por lo menos hay 3 implicaciones. Y tú estás respondiendo a las preguntas que te estoy haciendo al principio, si eres de mente abierta o de mente cerrada. Primera implicación, no debemos ser jueces si queremos probar bíblicamente. No debemos ser jueces. No dudar de todo, sino buscar aprobar la enseñanza. Procurar identificar lo que está diciendo el hermano o la hermana y compararlo con la misma escritura. Un principio de interpretación que se ve en los seminarios y que ustedes deben de saber es que la Biblia se interpreta a sí misma. No hay un solo, bueno, muy raros, muy poquitos pasajes. Casi el 99% de los versículos bíblicos se explican a partir de otro versículo bíblico. Por eso siempre damos versículos para que vean, miren, esto se sacó de aquí y significa esto lo vemos en este otro versículo. Porque la Biblia se explica a sí misma. Nuestro estándar de verdad no es nuestra madurez, no es nuestro criterio, es la propia palabra. Esto lo dirá implícitamente el apóstol Juan en el versículo siguiente. En el versículo 2, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La verdad sobre Cristo solamente está en la Biblia. Así que vivir bajo doquimazo se requiere de humildad antes que orgullo. En realidad el orgullo examina para rechazar. Esto es lo que hacían los fariseos, escuchaban para rechazar, no para conocer ni para aprender de Dios. Y es muy trágico ver el ejemplo de los fariseos, porque Dios mismo les estaba hablando. Y no importa cómo Cristo estuviese hablando, no importaba el método que Cristo utilizara, no importaban los milagros, no importaba si hablaba fuerte, si hablaba bajito, si tenía un estilo de enseñanza. Simplemente ellos lo rechazaban porque no creían. Y eso es lo que hay detrás del orgullo. Una persona que escucha para rechazar es alguien que no cree, es alguien que no es enseñable, es alguien que no es discípulo. De una manera similar, el problema del juzgar no es el método o el estilo de predicar o del maestro, es que simplemente es un orgullo que no quiere escuchar la palabra de Dios. Por cualquier cosa hay pretexto. El verdadero doquimazo requiere humildad, negarse a uno mismo para poner atención a la palabra, independientemente de la persona y de la manera en cómo se transmite el mensaje. Un ejemplo de este tipo de humildad la encontramos en Hechos 17:11. Ustedes recuerdan el ejemplo. Los bereanos, lo han escuchado mucho. Hechos 17:11. Y estos, refiriéndose a unos cristianos que vivían en un pueblo llamado Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto lo dice Hechos 17:11. Y notamos aquí varios rasgos de los bereanos. En primer lugar dice que eran nobles. No es que fuesen ricos, probablemente eran ricos, porque la palabra noble se puede utilizar para las personas de mucho dinero. Pero esto daría más énfasis al argumento. Si fuesen ricos, aún y con esa riqueza económica, eran humildes para poder escuchar a un chaparrito moreno de calvo, con piernas curvas, según dicen algunos estudiosos de la personalidad de Pablo, que no pronunciaba bien, que se trababa cuando hablaba, que sus cartas eran impactantes, pero en persona era, hazme reír. Podían escucharlo estas personas con humildad. Eran nobles. Pero además dice también que recibieron la palabra de este hombre. Literalmente estaban gustosos de recibir la enseñanza. Deliberadamente y de buena disposición recibieron la enseñanza que Pablo les enseñaba. Eso es lo que significa recibieron, disposición para aceptar. También dice el versículo 11 que escudriñaban cada día la palabra. Literalmente desmenuzaban con el fin de investigar. Ellos recibieron la enseñanza, pero al mismo tiempo estaban interrogando. Estaban haciéndole preguntas al texto. Estaban diciendo, oye Pablo, bueno, eres un apóstol. Pero aún así, porque seas apóstol, no te voy a creer, ¿eh? Déjame investigar. Déjame ver si es cierto lo que dices, es verdad.
haciéndole preguntas al texto, investigando la palabra para saber si eso era lo que significaba. Entonces, sin importar el nivel económico, con una actitud humilde, recibir la enseñanza que se expone en los estudios, en el púlpito, en los salones, tener nuestra mente dispuesta para escuchar, para apartar realmente tiempo y dedicarlo al estudio de la palabra. No venir a dormir, no venir a bostezar, sino realmente esforzarse para aceptar la enseñanza con buena disposición y estar observando el texto. Y podemos hacer por lo menos 5 preguntas a lo que yo te estoy diciendo. Le puedes hacer 5 preguntas allá, primera de Juan 4:1. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Es más, creo que esas preguntas vienen en el boletín, o anteriormente venían. Después las quitaron porque nadie las usaba. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Quién lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Para qué se lo está diciendo? Puedes hacer esas 5 preguntas. ¿Qué, quién, cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué, quién, cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Pregunta eso cada vez que hagas una lectura de un versículo y te aseguro que estarás examinando. Pregunta eso cuando escuches una predicación y estarás examinando lo que estás escuchando. Otro método de examinar la escritura bíblico, más bíblico, es 2 de Timoteo 3:16. Conviértelo en pregunta. 2 de Timoteo 3:16, conviértelo en pregunta. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. ¿Y qué otra? Y corregir en justicia. Esos 4 verbos, pregúntatelos. Lees un texto y ¿qué me está enseñando? ¿Cómo me redarguye? ¿O cómo me está corrigiendo, regañando? ¿Cómo me está corrigiendo? ¿Cómo me está instruyendo? ¿Se nota? Esa es una manera muy práctica de estar viendo el texto y estar preguntando. Es una manera muy práctica de estar aprobando, escuchando para aprobar al que está predicando. Pregúntate eso sobre lo que te estoy diciendo. ¿Qué te estoy enseñando? ¿Qué te estoy redarguyendo? ¿En qué te estoy corrigiendo? ¿En qué te estoy instruyendo? ¿Lo notas? Y vas a sacar una aplicación práctica para tu vida. Claro, eso sí, lo que estoy diciendo es bíblico. Si no es bíblico, entonces vas a decir, no sirve. No tengo por qué escucharlo. Así que debemos saber, hermanos, que los pastores, maestros, hermanos que enseñamos la Biblia, no somos la Biblia, somos falibles. Debemos probar la enseñanza con la intención de aprobarla, de comprobar lo que dice el hermano o la hermana en el estudio bíblico, si eso es lo que dice la Biblia, aprobar lo que es verdadero y fiel con una actitud humilde, haciendo preguntas al texto. Ahora, otra implicación más sobre lo que significa aprobar o probar. Probar lo que escuchamos no significa que satanicemos a un hermano que haya tenido un error. No significa que satanicemos a alguien que haya tenido un error. Si un hermano o una hermana dijo algo equivocado, podemos hacérselo saber. Y si es verdadero hijo de Dios o verdadera hija de Dios, va a escuchar y con humildad va a cambiar su postura para alinearse a lo que dice la palabra de Dios. Y tienes el ejemplo en Hechos 18:24. Hechos 18:24, un hombre elocuente, con habilidad para poder exponer con claridad, y lo describe la palabra como poderoso en el Evangelio, o bueno, en la exposición. Realmente era un hombre muy intelectual y capacitado. Vivía en la ciudad más importante, intelectualmente hablando ahí. Ahí estaba en esa ciudad Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría o la Biblioteca de Alejandría, la ciudad más grande del mundo antiguo, que se quemó, por cierto. Dios mostrando su soberanía sobre el conocimiento humano. Se quemó, se perdieron muchos libros antiguos, pero de ahí venía Apolos. Un día, predicando Apolos, lo escuchó Aquila y Priscila, un matrimonio. Ellos no predicaban, bueno, sí predicaban, pero no eran tan poderosos como Apolos, y escucharon el mensaje de Apolos, y dice Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Apolo comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué respondió Apolos? ¿Cómo te atreves? ¿No te das cuenta que lo que estoy haciendo es la obra de Dios y vienes aquí a interrumpirme? No, ¿verdad? Apolos aceptó la exhortación. Él pensaba que Cristo todavía no había venido y Aquila y Priscila le dijeron, Cristo ya vino, Él ya murió, ya resucitó ya nos salvó de nuestros pecados. Así que en el versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, Apolos, los hermanos le enviaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen a Apolos. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Así que después de recibir la corrección, él cambió lo que tenía que cambiar porque le expusieron la Biblia y fue de gran provecho para el ministerio. Así que cuando alguien se equivoque, no lo satanices. Ayúdale, exponiendo la palabra con humildad. Número 3, otra consecuencia de poder probar lo que escuchamos. Otro aspecto que se encuentra detrás de este mandamiento de probar está expresado en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la actitud que está detrás de una persona que está escuchando el mensaje con la intención de tomar lo que es bíblico. Verdadero es aquello que se encuentra en la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que pensar en la palabra. Honesto. Los creyentes deben de meditar en lo que merece admiración. ¿Qué merece admiración? ¿Qué puede ser más admirable? Bueno, el amor de Cristo, la vida de Cristo, algún ejemplo de algún hermano en la Biblia, el amor de Dios, eso es admirable. Piensa en eso. También debemos de pensar en lo que es justo, es decir, en los mandamientos santos de Dios, en lo que es amable, es decir, en lo que es bondadoso, en lo que es generoso. Debemos de estar pensando también en lo que es puro, en lo que es limpio y sin contaminación, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene buena reputación dentro de nuestro mundo. ¿Qué tiene buena reputación? Que no puede ser acusado. En eso debemos pensar. Y cuando tú escuchas a alguien, tienes que estar identificando lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. En eso debes de pensar. Lo que la palabra entonces dokimazo significa es que debemos tener la mejor intención cuando escuchamos o vemos a nuestros maestros. En verdad, venir a la predicación con la sincera intención de conocer más a Dios, no con la intención de ver los errores del hermano. Como ya he dicho, no se trata de estar analizando el discurso del pastor o de los maestros para atraparlos en un error como los fariseos. Eso es fariseico, eso es hipocresía. Y aquí déjame hacer un pequeño paréntesis. Esto debería de quitarnos un gran peso de encima, hermanos, porque muchas veces llegamos a la predicación con prejuicio. Muchas veces llegamos a los estudios con este prejuicio, solo para ver quién va a predicar o quién va a pararse al frente. Y cuando se para al frente, no, ya sé de lo que va a hablar. No, no vale la pena. Es posible que en alguna ocasión hayas estado inconforme porque está predicando tu persona, la persona con la que no te cae bien, o alguien que no es tu favorito, o porque llegas aquí y comienzas a escuchar y te pones a pensar, no, eso no lo diría MacArthur, no, así no hablaría Núñez o algún otro pastor conocido. Y la regla de juicio no es la palabra, sino la persona que estás escuchando. Esto debería de dar descanso a tu alma realmente si es que lo obedeces. Venir a escuchar realmente la palabra de Dios, solamente la palabra. Me ha sorprendido que en los últimos 3 miércoles no ha estado nuestro pastor porque ha estado teniendo que salir. Sin embargo, el grupo de oración y de estudio de los miércoles se ha mantenido fiel. Ha estado enseñando a nuestro hermano Gonzalo, que por cierto creo que está dando clase. Y eso es lo que distingue a un discípulo. Eso es lo que distingue a un discípulo, a un cristiano.
que es enseñable, pero no es ingenuo. Fiel a la palabra, no idólatra a la persona. Agradecido con nuestros maestros, pero dependiente de la palabra. Tristemente, a veces cuando sabe alguien que no va a venir el pastor, dejan de venir. Bueno, esto es lo que dice la palabra. Ahora, regresando a la prueba que tenemos que hacer. Me parece sorprendente ver que cristianos que ni siquiera traen Biblia, años sin traer Biblia, cada 8 días se repite. Y luego, por si fuera poco, me ha tocado ver algunas desgracias en donde llegan, se sientan y se les olvida pedir una Biblia al principio y regresan por una Biblia. Las Biblias son para usarse para las personas nuevas, no para los que llevamos años. Los de casa debemos de traer nuestra Biblia, debemos de leerla, debemos de rayarla, debemos de marcarla, que si se pierde, ya sé de quién es esta Biblia, es de fulanito, así siempre la trae así. Mira, viene toda marcada. Biblias, hay ahí una Biblia, por cierto, de piel MacArthur, lleva creo 15 días. No vayan a decir, es mía. Creo que no tiene nombre, la encontré hace 15 días. Hay otra por ahí que es de 2 versiones, una versión, bueno, ya hasta sé cuál versión es, pero la nueva versión internacional y la Reina Valera están junto con esa otra Biblia que está ahí. Lleva como 1 mes y medio más o menos. Entonces, hermanos, no somos católicos, me refiero a la institución católica, que creen que todo lo sabe el Padrecito. Eso no somos nosotros. Por eso en las predicaciones se mencionan las citas bíblicas, para que usted compruebe lo que se habla, si lo que se habla es verdadero o es falso. Por eso se explica el significado de la palabra por palabra, para darles a ustedes herramientas que les sirvan para leer su Biblia en su casa. Realmente lo que van a escuchar aquí es mínimo en comparación con lo que ustedes podrían leer en casa. Aquí solamente vienen a escuchar una mínima parte. Por eso debe de ser estudiada la predicación, porque lo que van a escuchar es una gota y el resto lo tienen que hacer ustedes. Y no queremos dar gotas mezcladas con mala enseñanza, ¿verdad? Finalmente, otra consecuencia más de doquimazo. Con una actitud correcta, con la disposición de aprobar lo bueno y escuchar la palabra con ánimo, este conocimiento no se debe de quedar en la mente, sino vivirlo realmente. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito es que tu voluntad sea tocada. Aquí vas a estar sentado probablemente con una intención de probar lo que estás escuchando, pero saliendo como un resorte debes de poner en práctica lo que estás escuchando. Es más, lo que te estoy diciendo no es para que lo hagas de manera física, lo puedes estar haciendo ahorita. Así que los cristianos no debemos de ser receptores pasivos, sino examinar, verificar, observar y vivir lo que escuchamos. Los falsos maestros aparecen porque hay personas que los escuchan. Porque somos flojos para abrir la Biblia, para leerla. Por eso es nuestra responsabilidad. Examina los espíritus, examina de dónde viene lo que estás escuchando y la enseñanza que recibes. Ahora, pasemos al segundo punto, mucho más corto que este. El segundo punto, no escuchando a los anticristos. No escuchando a los anticristos. Por otro lado, no solo debemos verificar si la enseñanza es buena, sino incluso verificar si la persona es de Dios. Juan dice algo muy importante que no podemos dejar desapercibido. Dice la segunda parte de nuestro texto, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿De dónde han salido? Podría ser la primera pregunta que te podrías hacer. ¿De dónde han salido? Porque está dando implícito que salieron de algún lado. Es decir, la frase da la idea de que estaban en algún lugar y ahora han salido de ese lugar para andar por el mundo.
por las calles, hablando falsedades, engañando a los cristianos. Pero ¿de dónde han salido? Sería muy interesante que si nosotros supiéramos dónde está el nido de víboras, ¿qué es lo que harías? O te alejas o lo destruyes. Si encuentras un nido de cucarachas, ¿qué vas a hacer? Lo vas a destruir. Vayan al 2:19. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros. ¿Sabes de dónde salen? De aquí. De la iglesia. De aquí están saliendo. Y el contexto es muy claro. Versículo 18. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estos falsos maestros han salido de la propia iglesia. Eso es realmente trágico. Pablo lo decía en Hechos 20, que cuidáramos, porque dentro de nosotros iba a salir lobos feroces que no perdonarían al rebaño. Salen de nosotros, escuchan pero no creen, cantan pero no alaban, oran pero no hablan, leen pero no entienden, hablan de Dios pero no viven como cristianos. Juan advierte que los falsos maestros se nutren de entre la fila de la verdadera iglesia. Tienen apariencia de verdadero trigo, pero están vacíos. Juan está diciendo que nos probemos a nosotros mismos. Las predicaciones, las conversaciones, cuando comemos, cuando vamos caminando con otro hermano, en las reuniones, comprueba que el maestro que estás escuchando tiene vida piadosa. El Señor Jesucristo advierte esto en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esto es lógico. La naturaleza misma lo está enseñando. ¿Cuándo has visto que un manzano de una pera? Eso es lógico. No necesitas ser botánico para que sepas que un rosal va a dar una rosa. También la vida de una persona debe dar fruto. Dentro de nuestra iglesia, y aquí estoy en la iglesia de aquí, Nesa, pueden salir falsos maestros y debemos estar cuidándonos mutuamente. El apóstol está diciendo que los responsables del cuidado de la iglesia es la propia iglesia. Es la propia iglesia. Efesios 4:11 al 15. Dios, Jesucristo, ha instituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros para prepararnos, para cuidarnos, para edificarnos. ¿Cuándo? ¿Solamente los domingos? No. Hasta que Él venga, hasta que tengamos la estatura de un hombre perfecto que es Jesucristo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, no podremos alegar como la mujer en el huerto: es que la serpiente me engañó, es que eso dijo el hermano, es que eso dijo el maestro con el que estaba yendo. Cada cristiano es responsable de cuidar su corazón y del resto de la iglesia de falsa doctrina y de falsos maestros. La manera de hacerlo es muy sencilla. Examínalo. Y para examinar, tienes que conocer tu Biblia. Tienes que conocer la Biblia. No puedes examinar. Un médico no puede diagnosticar si no conoce ni siquiera los síntomas de la enfermedad. Sería ridículo. Deja de escucharlos y ellos saldrán o serán sacados. Deja de escucharlos y ellos dejarán de hablarte o serán sacados. Y aquí han sucedido, hermanos, aquí ha sucedido que nuestro pastor y otros pastores, el hermano Jim, han tenido que exponer falsa doctrina y a personas mentirosas, y la mayoría de ustedes no se han enterado. No ha sido una o dos veces porque no han sido cartas públicas. Cartas públicas han sido pocas, pero en lo privado ha habido varios casos. Y se ha tenido que exponer a la persona y decirle: estás enseñando falsa doctrina, no eres bienvenido aquí.
pero la responsabilidad es de todos, de estarnos ayudando. Si hemos detectado a un hermano, que es hermano, que enseña incorrecto, con amor y con humildad debemos ayudarle, como hemos explicado hace un rato, a que tenga una perspectiva bíblica de los problemas, a que ponga su mente en lo que Dios dice, a que el procedimiento que va a hacer o la decisión que quiera tomar, que sea acorde a lo que dice la palabra, en que el sufrimiento que está viviendo, que lo enfrente según la palabra. Podemos ayudarle. Pero si está enseñando eso después de haber sido expuesto una y otra vez y no hace caso, Tito dice, después de 2 o 3 veces, apártate de él. El crecimiento de la iglesia, desde una perspectiva del cristiano, depende de toda la iglesia, no solo de los ancianos. Tu crecimiento depende de tu responsabilidad, de hacer bien tu trabajo como cristiano con tu mente. Tu principal discípulo es tu corazón. Proverbios lo dice, de cualquier tesoro, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Esa es tu principal responsabilidad. Y después se extiende a tu círculo más íntimo. Si es tu familia, tu esposa, y después tus hijos, y después los hermanos, y después la sociedad. Tu crecimiento depende de ti, de estar dispuesto a escuchar la enseñanza, de recibir lo bueno, de ser enseñable, de cuidarnos mutuamente de los falsos maestros. Si hay una falla en la iglesia, malos comentarios, si hay chismes, si hay arrogancia, malas doctrinas, pues es responsabilidad de que todos lo frenemos. Es responsabilidad de que todos frenemos esto. De animar a hablar con honestidad. Hermano, habla con honestidad, habla con verdad. Si hay algún problema, acércate, ora y con honestidad, con humildad, habla con la persona. Si deja de escuchar, se irá a otro lado. Si viene con un chisme y tú le dices, discúlpame, esto no lo puedo escuchar, esto no lo quiero escuchar, te aseguro que te dejará de hablar en esos términos, en términos de confidente. Si le das entrada, serás su almohada. Cristo no escuchó a Satanás en las tentaciones y Satanás tuvo que irse. Cristo examinó lo que decía Satanás. ¿Con qué cosa? Con la Biblia. Satanás le decía, convierte estas piedras en pan, y el Señor que le decía, escrito está. Cristo estaba examinando aún cuando era Dios. Y esa es la manera de resistir la falsa enseñanza. Examina, aprueba lo que es bíblico y lo que no es, deséchalo. Y cuando la persona no se arrepienta de su mala enseñanza, apártate. 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Dime, ¿qué puede ser más falso sino una persona que dice amar a alguien y aún así habla de esa persona a espaldas, esparce comentarios destructivos? Y lo peor de esto es que no se acerca con los más maduros, Siempre se va a acercar con los menos inmaduros, con los más recientes, para fomentar y distraer y apartar y contaminar. La pregunta que te hago es, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestra? ¿Uno de estos que estás aprendiendo deslealtad o hipocresía? Cada vez que se reúnen, ¿aprueban un grado más de tus estudios de hipocresía 1, 2 y 3? Mienta con convicción mientras mira a los ojos, nivel avanzado. Escondiendo las pistas, una guía rápida para ocultar la verdad sobre su vida íntima. Curso intensivo para elegir las palabras más piadosas con la intención de engañar. Manipulando a tu hermano en 3 pasos. Declárale confianza, confiésate a medias, finge arrepentimiento. ¿Esos son los cursos que estamos haciendo, hermanos? ¿Visitante? ¿Esos son los cursos con los que nos alimentamos?
Cada uno de nosotros es responsable de estar examinando lo que escucha y examinar el tipo de persona con la que nos estamos juntando. Esto es una evidencia del verdadero Hijo de Dios. Examina, aprueba, aléjate de lo falso, deja de ser mente abierta. Deja de ser una mente abierta. Es que necesita un hombro donde llorar. Escucha, pero habla la palabra. Escucha, pero habla la palabra. En resumen, Juan nos dice, amados, porque todavía continúa. Y en resumen, Juan está exhortando a toda la iglesia para que dejen de creer en cualquier doctrina que llegue a sus oídos, que examinen con la intención de aprobar la enseñanza bíblica realmente. Juan ordena esto porque dentro de la iglesia han surgido muchos falsos maestros a los cuales también debemos identificar. La bendición o el peligro son latentes. La bendición o el peligro son latentes. Nos convertimos en aquello que escuchamos. Si escuchas la palabra, te convertirás en un verdadero creyente, maduro, confiable, leal a Dios, amante de los hermanos. Pero si escuchas falsedad, si escuchas chisme, mala enseñanza sin comprobarla, te convertirás en lo que escuchas. Así funciona el cerebro. No en vano, el primer contacto que tuvo Dios con el hombre, ¿cuál fue? En el huerto. ¿Lo recuerdas? Fue una instrucción. Fue una instrucción. De todo árbol del bien y del mal podréis comer. Esa fue la instrucción que dio Dios. No dijo otra cosa, porque Dios nos ha diseñado para escuchar y convertirnos en lo que escuchamos. Esa es la manera en cómo hemos sido diseñados. A mayor escuches a Dios, mayor imagen de Cristo en tu vida. Entre más escuches a una persona, mayor imagen de esa persona en tu vida. Quiera Dios, hermanos, que esto realmente sea de utilidad y que examinemos lo que escuchamos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra dice tu palabra que tú hablas de manera aguda, de manera penetrante, Señor, y hablas lo que es necesario, Padre.